ustedes? Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar medidas de longitud. Ahora, profesor, ¿cuál es la unidad de medida más utilizada? Es el metro. Profesor, el símbolo es la letra M en minúscula. La unidad de medida más utilizada, profesor, es el metro. Y, profesor, el símbolo es la letra M minúscula. Bien, profesor, vamos a pasar ahora a la conversión de las unidades de medida. Primero vamos a reconocer, profesor, este símbolo es kilómetro, profesor, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y por último milímetro. Profesor, la letra K con la letra M, kilómetro. La letra H con la M, hectómetro. DAM, profesor, DAM sería decámetro. M de metro, profesor, D y M, decímetro. C con M, profesor, centímetro. Y M con M, profesor, sería milímetro. Ahí están, profesor, las unidades de medida que nosotros tenemos que conocer para poder trabajar. Ahora, profesor, ¿y cómo vamos a convertir las unidades de medida? De izquierda a derecha, comenzamos, profesor, con kilómetro, profesor, hectómetro, luego sigue decámetro, metro, profesor, decímetro, centímetro y por último, profesor, milímetro. Ahora, profesor, ¿cómo vamos a hacer la conversión? De izquierda a derecha, profesor, vamos a multiplicar por 10. Y, profesor, si nosotros queremos de derecha a izquierda, vamos a dividir entre 10, entre 10, entre 10. Ahora, profesor, si por ejemplo me piden hallar de kilómetros a hectómetros, voy a multiplicar por 10. De kilómetros a hectómetros, profesor, voy a multiplicar por 10. Si me piden hallar de hectómetros a decámetros, voy a multiplicar por 10. Si me piden decámetros a metros, profesor, voy a multiplicar por 10. De metros a decímetros, voy a multiplicar por 10. Decímetros a centímetros, voy a multiplicar por 10. Y, profesor, el último sería centímetros. Si queremos convertirlo a milímetros, vamos a multiplicar por 10. Como les estaba comentando, de izquierda a derecha vamos a multiplicar por 10. Y si nosotros queremos de derecha a izquierda, profesor, siempre tenemos que dividir entre 10. De milímetros a centímetros, entre 10. De centímetros a decímetros, entre 10. Decímetros a metros, entre 10. De metros a decámetros, entre 10. Decámetros a hectómetros, entre 10. Y de hectómetros a kilómetros, entre 10. Ahí está, profesor, la forma como nosotros debemos de convertir. Si queremos de izquierda a derecha, profesor, vamos a multiplicar por 10. Y si queremos de derecha a izquierda, profesor, tenemos que dividir entre 10. Bien, chicos, y eso sería la teoría para el día de hoy. Y vamos a pasar a la página 68 de su libro. El ejercicio número 1 nos está mencionando lo siguiente. Convierte 540.000 centímetros a metros. Profesor, nos está pidiendo de centímetros a metros. Profesor, aquí está centímetros, decímetros y metros. Centímetros, decímetros y metros. Ahora, profesor, primero tenemos que reconocer de dónde nos está pidiendo. Nos está pidiendo de centímetros a metros. Entonces, profesor, vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a ir hacia la izquierda. Profesor, si vamos hacia la izquierda, tenemos que dividirla entre 10. Profesor, por lo tanto, vamos a dividir entre 10. Vamos a dividir, profesor, entre 10. Ahí está, profesor. Vamos a dividir entre 10. De centímetros a decímetros entre 10. Decímetros a metros entre 10.
Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que dividir 540.000, profesor, ¿entre cuánto? Profesor, 2 veces el 10 sería, profesor, entre 100 lo tenemos que dividir. Tenemos que dividirlo entre 100. Profesor, nos está pidiendo 540.000 centímetros a metros. Centímetros, decímetros y metros. Nos está pidiendo de derecha hacia la izquierda y tenemos que dividir entre 10. Entre 10 y entre 10. Profesor, 10 por 10 sería 100. Entonces vamos a dividir 540.000 entre 100. Profesor, ¿y por qué entre 100? Porque hay dos ceros. Si hay dos ceros, profesor, entre 100. ¿Y qué se hace, profesor, de manera directa? Profesor, dos ceros con dos ceros se elimina. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? ¿Cuánto nos va a salir? Nos va a salir 5.400 metros, nada más. Profesor, lo tenemos que dividir entre 100 porque hay dos ceros entre 100. Un 0 con un 0 se elimina, un 0 con un 0 se elimina y simplemente nos está quedando 5.400, profesor, metros, porque lo estamos convirtiendo a metros. Ya tenemos el ejercicio número 1. Vamos a pasar al ejercicio número 2, profesor, y vamos a dividir entonces 263 centímetros a metros. Estamos convirtiendo, profesor, de centímetros a metros. Centímetros, decímetros y metros. Profesor, nos está pidiendo entonces de centímetros a metros. O sea, profesor, de derecha a izquierda. Profesor, si es de derecha a izquierda, tenemos que dividir. ¿Entre cuánto tenemos que dividir, profesor? Lo tenemos que dividir entre 10. Ahí está, profesor, lo tenemos que dividir entre 10. Ahora, profesor, ¿qué es lo que nos está pidiendo, profesor? Nos está pidiendo, profesor, 263 y lo tenemos que dividir. Profesor, si hay dos ceros, lo tenemos que dividir entre 100. Ahora, profesor, recuerda la clase pasada, si nosotros queremos dividir entre 100, profesor, tenemos que separar 2,20. Profesor, aquí está el 263. Profesor, como vamos a dividir entre 100, tiene que correr la coma dos espacios, 1 y 2. Y ahí sería, profesor, la respuesta, 2,63, 2,63, profesor, metros. Y eso sería la respuesta. Recuerda, profesor, en la clase pasada, profesor, división entre 100. Profesor, si es entre 100, en la coma de derecha a izquierda. 1 y 2. Por lo tanto, profesor, sería 2,63 metros. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 2. Vamos a pasar ahora, profesor, al ejercicio número 3. Y, profesor, nos está mencionando, convierte 125 metros a kilómetros. 125 metros a kilómetros. Recordar entonces metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Primero tenemos que reconocer de dónde nos está pidiendo. Nos piden de metros a kilómetros. O sea, profesor, nos está pidiendo hacia la izquierda. Por lo tanto, profesor, tenemos que dividir. Profesor, ¿entre cuánto tenemos que dividir? Lo tenemos que dividir, profesor, entre 10. Lo tenemos que dividir entre 10. Muy bien, profesor, nos está pidiendo 125. Profesor, ¿y entre cuánto lo vamos a dividir? 1, 2 y 3. Si hay 3 ceros, profesor, entre 1000. Ahí está, profesor. Recuerda la clase pasada. Profesor. Si lo vamos a dividir entre 1000, profesor, hay 3 ceros. Entonces, profesor, la coma tiene que
correr 3 espacios hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Profesor, la coma debe estar delante del 1. Nuevamente, si vamos a dividir entre 1000, profesor, si hay 3 ceros, la coma va a correr 3 espacios hacia la izquierda. 1, 2 y 3. La coma debe estar delante del 1, por lo tanto, profesor, se le coloca un 0 y, profesor, lo estamos convirtiendo a kilómetros. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 3. Nos ha salido 0,125 kilómetros. Profesor, ahora nos está pidiendo convierte 76 decímetros a milímetros. Profesor, aquí están los decímetros, centímetros y milímetros. Primero tenemos que reconocer de dónde nos está pidiendo. Nos piden de decímetros a milímetros. O sea, profesor, vamos a avanzar hacia la derecha. Profesor, si avanzamos hacia la derecha, profesor, tenemos que multiplicar por 10. Profesor, tenemos que multiplicar por 10. Bien, profesor, entonces vamos a hacer lo siguiente. 76, profesor, vamos a multiplicar por ¿cuánto? Profesor, si hay 2 ceros, le tenemos que multiplicar por 100. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? Nos va a salir lo siguiente. Profesor, 7600, 76 por 100, 7600, profesor, milímetros. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 4. Nos piden decímetros a milímetros. De izquierda a derecha, por 10 y por 10. Profesor, hay 2 ceros y lo tenemos que multiplicar entonces por 100. 76 por 100, 7600 milímetros. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.